vamos a ver el arrepentimiento. ¿Estamos? Vamos a definir qué es arrepentimiento. Y leímos Mateo capítulo 4, desde el verso 12, pero específicamente el verso 17. Entonces dice: desde entonces, amén, comenzó Jesús a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicho de esta manera, entonces lo que en realidad Jesús está diciendo es que para poder entrar al reino de los cielos, la gente tiene que arrepentirse. O sea, ya eso nos define todo. Escuchen, Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Es como si les estuviera diciendo: bueno, señores, les llegó una bendición, pero para poder entrar a Él, pero para poder beneficiarse de Él, pero para poder pertenecer a Él, les toca arrepentirse. Amén. Así que quien quiera beneficiarse del reino de Dios necesita arrepentirse. Definamos entonces en nuestro contexto y en lo que sabemos teológicamente qué es arrepentimiento. ¿Quién me dice? Cuando la novia se queda aquí parada vestida de blanco, ¿qué fue lo que le pasó al muchacho? Se arrepintió a tiempo. ¿Sí o no? Pobrecita ella, pero se arrepintió. ¿Sí o no? Claro, también le ha pasado a algunos muchachos, ¿cierto? O más frecuente, pues sí, le ha pasado eso a los novios. Se quedan aquí con la ilusión, con el ajuares que se llama, ¿cierto? Esperando que aparezca ya la señora de blanco, pero ella nunca llegó. ¿Qué pasó? Se arrepintió. Entonces, en ese contexto, arrepentimiento es tomar la decisión de no dar un paso, ¿cierto? En ese contexto. Por allí el hermano Jesús dijo: arrepentimiento es sentir dolor. Sentir dolor de haber pecado. Esa es una definición que tenemos que corregir o ampliar. ¿Ok? Es más o menos como lo que aprendimos y corregimos ya hace unos días cuando dijimos: Jesucristo es Dios manifestado. ¿Ya? Si uno dice Jesucristo es Dios, para nosotros está bien. Para nosotros está bien porque nosotros manejamos el éxito. Tenemos claro que Jesucristo es Dios. Pero cuando yo digo Jesucristo es Dios manifestado en carne, lo estoy diciendo para quien todavía no lo entiende. Entonces, cuando yo digo arrepentimiento es sentir dolor de haber pecado, para nosotros que ya lo entendemos está bien. Pero para quien todavía no sabe qué es arrepentimiento, entonces pues la gente, generalmente el hombre natural, común y corriente, no se duele de pecar. Ya, por eso el hombre peca y peca y peca, pero a él no le duele. Entonces, ¿quién es el que se duele de pecar? ¿Ya? Entonces, la forma de definir arrepentimiento la encontramos en la parábola del hijo pródigo. En ese capítulo, o en ese libro donde está la parábola del hijo pródigo, es donde encontramos todas las clases de perdidos que hay. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, etc. Entonces, el hijo pródigo estaba en la iglesia. Amén. Él estaba en la iglesia. Por eso se llama hijo, porque estaba en la casa. ¿Estamos? Pero él decidió irse de la casa. Pidió
su herencia y se fue. Se fue lejos, dice la Biblia. Y por allá malgastó todo su dinero, toda su herencia, toda su posición. Y estando en una situación caótica, paupérrima, la peor que el hombre puede tener, porque el hombre sin Dios cree que está bien, pero cuando se arrepiente se da cuenta que está mal. Amén. Solo hasta cuando se arrepiente. ¿Qué dijo el hijo pródigo? El hijo pródigo dijo, antes de arrepentirse: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Amén. Amén. Y yo aquí perezco de hambre. Entonces ahí viene la reacción. ¿Ya? Entonces él dice, me volveré. Entonces, graficando el arrepentimiento, es que yo voy hacia allá. Cuando yo voy hacia allá, cada vez estoy más lejos de Dios, porque estoy pecando, voy pecando, y cada vez estoy más lejos de Dios. Cuando yo hago el stop y digo, hombre, si yo no me hubiera apartado de Dios, si no me hubiera ido de la iglesia, hoy yo sería un gran ministro, estaría viviendo feliz, la esposa no me hubiera dejado, los hijos no me odiaran. Me volveré. Amén. Me volveré. ¿Dónde está Dios? Allá en la casa. Me volveré e iré a casa de mi padre y le pediré perdón. Entonces no es solamente haber sentido el dolor, sino regresarse con la firme decisión de no volver a hacerlo. ¿Estamos? Es un cambio de conducta y de concepto. Eso es arrepentimiento. Es darse la vuelta. Amén. Es dejar de caminar de espaldas hacia Dios. Porque cuando el hombre va pecando, está de espaldas hacia Dios. Pero cuando el hombre dice, me arrepiento, está obligado a darse la vuelta y ver a Dios de frente. ¿Vamos bien hasta ahí? Está definido lo que es arrepentimiento. Nadie que se arrepienta sigue para allá. ¿Ya? Nadie que se arrepienta sigue para allá. El que se arrepiente está obligado a dar la vuelta. Amén. Porque el arrepentimiento demanda una confesión. Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Entonces el arrepentimiento exige ¿qué? Una confesión. Por eso cuando la persona se arrepiente, ¿cuál es el paso que sigue? Venir al bautismo, que en el bautismo se confiesa el pecado. ¿Está conmigo? Ahí es donde está recontrachueca la doctrina católica. Porque en la doctrina católica la gente no se arrepiente, la gente se confiesa. O sea, nadie que viene a donde el Padre viene arrepentido, porque él no necesita arrepentirse. O sea, él lo que viene es a confesarse para poder sentir la maleta más liviana. ¿Sí me entiende? O sea, para poder seguir pecando y que le pese menos la culpa. Pero él no va a dejar de pecar. Él viene y dice, Padre, excúseme, perdóneme, que es que me robé el gallo de la vecina. ¿Ya? Pero a la noche siguiente va por la otra gallina que dejó vista. ¿Ya?
Él lo que no quiere es ya tener 2 gallinas encima. ¿Ya? Entonces, él no necesita un arrepentimiento. ¿Por qué no lo necesita? Porque él no se está confesando delante de Dios. Cuando yo me confieso delante de los hombres, entonces yo no necesito un arrepentimiento. Pero cuando yo me confieso delante de Dios, esa confesión demanda un arrepentimiento. O sea, mejor dicho, primero me tengo que arrepentir y después confieso de qué me estoy arrepintiendo y prometo de qué me estoy apartando. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto no es de correr, esto es de ir despacio, porque esto nos tiene que quedar claro, sobre todo este año que vamos a tener células por todas partes y que ya las estamos teniendo, y vamos a decirle a la gente qué es lo que queremos enseñarles. Diga gloria a Dios. Ok, entonces estamos en la palabra arrepentimiento. Podemos decir entonces que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, otra vez, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de ¿quién? De Juan. Juan venía abriendo la brecha adelante antes de que el Mesías viniera. Y entonces él les decía, vean, viene el reino de Dios. Yo vengo anunciando el reino de Dios, Él viene detrás de mí, aunque Él es primero que yo, pero para entrar en ese reino necesitan arrepentirse. Y como todavía el pueblo no tenía el ejercicio de qué era confesión y arrepentimiento, entonces la gente lo manifestaba bautizándose en el bautismo de Juan. El que decidía pertenecer al reino de Dios se tiraba al charco. ¿Ya? Pero ese bautismo de Juan lo incorporaba, amén, a la espera del Mesías. Por eso toda esa gente posteriormente tuvo que ser bautizada de nuevo, porque el bautismo que Jesús viene predicando es el bautismo que trae arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Dice Apocalipsis 3:19, arrepiéntete. Esa es la invitación que el Señor le hace al que Él ama. ¿No le parece bueno eso? Al que Dios ama lo invita al arrepentimiento. Al que Dios no ama, amén, Dios no lo invita. Y aquí entraríamos en un punto bien importante. Hay gente que se va de la iglesia, escuchen, hay gente que se va de la iglesia y por más que quieren volver, no pueden. Usted los ve que luchan y lloran queriendo volver y no pueden. A esos Dios ya los vomitó de la boca. Y entonces Dios no es perro para volver a recoger su vómito. Así que uno en eso tiene que tener cuidado. Irse de la iglesia es fácil, facilito. Hay gente que se ha ido de la iglesia por una empanada que le vendieron en la cafetería. Mano, fíjeme la empanada. La hermana de la fía lo pone ahí. Y a los 8 días, hermano, es que usted me debe una empanada. Yo no le debo nada, hermano, sí me debe una empanada. Y por eso no vuelven a la iglesia. Pero hay gente de esa que ha querido regresar y no. Amén. Porque cambiaron la gracia de Dios por un plato de lentejas. Y mi Biblia dice que Esaú lo procuró con lágrimas y no lo pudo. ¿Y sabe dónde estuvo el problema de Saúl? El problema de Saúl fue que menospreció, invalidó, profanó, por debajió la bendición de Dios. La primogenitura era algo que no tenía precio y él lo cambió por un plato de lentejas. A esos es que Dios aprieta cuando ellos no valoran lo que han recibido de parte de Dios. Amén.
Hola. Están como asustados ahí, me parece, ¿no? Diga gloria a Dios. Vale. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, esto lo vimos ahorita, amén, y a decir acerca de quién, del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 y Hechos 20:21 también habla de arrepentimiento. Estamos viendo más o menos los versículos que al iniciar el Nuevo Testamento hablan de arrepentimiento, y ustedes se dan cuenta que todos tienen la mención reino de Dios. Ok, aquí vamos a ver lo que no es arrepentimiento. Vamos a ver qué no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es una reformación. El arrepentimiento es totalmente un cambio interno del corazón y la mente. O sea, no es que se pegue una moqueada y al otro día se esté fumando siempre el cigarrillo. No. Es que aunque no llores, mañana ya no estés fumando cigarrillo. Amén. Porque hay gente que cree que a Dios lo compra con lágrimas. Entonces se pegan una chillada aquí en el altar, pero al otro día están. Amén. El arrepentimiento no es una reformación. El arrepentimiento es totalmente un cambio. ¿Dónde? Adentro. Es una operación del corazón. Por eso dice: quito ese corazón de piedra y coloco un corazón de carne. Entonces es un cambio interno del corazón y la mente. Amén. ¿Qué más decimos? El arrepentimiento no es solamente tristeza, hermano Jesús, es lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, no es solamente sentir dolor. Por esto queremos decir que el arrepentimiento no es la agonía del alma debido al pecado. O sea, es no solamente pegarse la chillada, no, yo la embarré, vea, hermano. No, es ir más allá. El arrepentimiento no es hacer penitencia. Ahí donde están los católicos totalmente fuera de base, porque entonces el cura les dice: bueno, mijo, entonces ya te robaste el gallo, entonces 100 Padre Nuestros, 20 Ave Marías y una subida a Monserrate de para atrás. ¿Ya? Entonces él hace eso, pero baja de allá hambriado y va y se roba la otra gallina. Entonces, ¿de qué le sirvió el sacrificio y la penitencia? No le sirvió de nada. Necesita es un cambio de lo interno. ¿Ok? Entonces no es hacer penitencia. La penitencia es una expresión de pesar mediante algún acto que se hace para pagar el pecado. O sea, es totalmente equívoco, porque la penitencia que había que hacer por el pecado, ya Dios la hizo. Amén. Amén. Él sufrió, dice Isaías, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, escuchen, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, pecados, y molido por nuestros pecados. El castigo, el azote de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces el arrepentimiento no tiene con darse látigo, con lacerarse, porque eso ya lo hizo Jesús por nosotros. Amén. Entonces eso tampoco es arrepentimiento. ¿Qué es? ¿O qué sí es arrepentimiento? Vamos a ver qué sí es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de parecer, escuche, y criterio. La traducción literal de arrepentimiento es reconsideración, o algo que se pensó después, con la expresión cambio de ¿qué? De criterio. No queremos significar un cambio de opinión, sino de criterio. Yo voy mal, voy perdido, estoy equivocado, me estoy alejando de Dios, paro aquí, reflexión
me volveré. Amén. Cambió de criterio. Amén. La reflexión que hizo lo hizo entender que la dirección que llevaba era la equivocada. ¿Estamos? Eso es arrepentimiento. ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento? Vamos a ver. El arrepentimiento es un cambio de intelecto. El que se arrepiente se vuelve, si era inteligente, ahora se vuelve más inteligente. Es un cambio de sentimiento. Es un cambio de voluntad. Y es un cambio de acción. 4 aspectos importantes que se manifiestan cuando la persona se arrepiente. 1, de intelecto. Porque Dios le cambia esa mentalidad. Por eso dice, pongo un corazón nuevo. Y al ponerle un corazón nuevo, entonces ahora tiene un nuevo sentimiento. Por ahí cantamos el coro. Dame un nuevo corazón. ¿Sí? Que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mía. Amén. Entonces el cambio de corazón le produce nuevos sentimientos. Ese que era cruel, duro, que mataba, que atracaba y que no sentía dolor, ahora empieza a tener sentimientos. Ese que le daba patada a los hijos y puño a la esposa, ahora empieza a tener buenos sentimientos. Empieza a tener sentimientos agradables, humanos, de Dios. Es un cambio de voluntad. Decíamos hace unos días atrás, el hombre sin Dios es una marioneta. No tiene voluntad y por eso el diablo lo manda, que atraque, lo manda, que robe, lo manda, que se emborrache, lo manda, que se le tire al tren y se le tira, porque él no tiene voluntad. Cuando nos arrepentimos, ahora tenemos voluntad porque tenemos el carácter de Cristo. ¿Está conmigo? Amén. Acuérdense que la última pepita del fruto del Espíritu Santo es templanza. Él ahorita no se deja mandar del diablo, que el diablo dice, hey, fumas de pucho. ¿Qué le pasa? Señor, respéteme, yo soy cristiano. Y esa voluntad lo lleva a tener nuevas acciones. Amén. Ahora sus acciones son las que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas acciones, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Entonces ahora lo que el cristiano hace, todo es bueno, agradable a Dios y perfecto. ¿Vamos ya hasta ahí? Acuérdense, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos diciendo cómo se manifiesta el arrepentimiento en una persona de corazón arrepentida. ¿Cómo se manifiesta? En 4 cosas. ¿Cuáles? Todos, ¿cuáles? Cambio de intelecto, cambio de sentimiento, cambio de voluntad y cambio de acción. O sea, necesariamente ahí se cumple lo que Pablo dijo: el que está en Cristo, luego le cambian el intelecto, le cambian los sentimientos, le cambian la voluntad y le cambian las acciones. Definitivamente, por eso la gente le dice a uno: te desconozco. Es que usted no es ni la mitad de lo que yo conocí. Pues claro, no es que yo soy nueva criatura. Amén, amén. Amén, díganlo gloria a Dios. Claro, estamos hablando de una persona arrepentida de verdad. Amén. Porque hay algunos que se arrepienten hasta la mitad. ¿Ya? No fuman, no toman, no adulteran, no fornican, no atracan, pero hacen otras cosas. Arrean la madre, le pegan a la mujer, ¿ya? Son irresponsables, les gusta la pornografía, no oran, no leen la palabra, y uno los ve y dice: pues, está raro, el hermano se ve un pueblo, pero tiene cositas que le faltan para que sea un verdadero
arrepentido. Diga gloria a Dios. Ok, entonces 4 acciones importantes del arrepentimiento. Ese arrepentimiento se da mediante la, amén. Escuchen todos los agentes que se activan aquí para que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces lo primero es que mediante la benignidad de Dios, amén. Pablo dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa benignidad tiene que ver con el amor de Dios que va. Yes. El hombre, si fuera inteligente, no haría, no sobrepasaría ese límite. El amor de Dios es tira la misericordia, ¡pum!, hasta ahí. Ya no va más. Si el hombre se sale de ahí, no hay nada que hacer. ¿Mediante qué más? Mediante el Evangelio de Dios. Solo a través del Evangelio de Cristo el hombre se puede arrepentir. Al oír esto, Hechos 2:30 y 30 y qué, ayúdeme. No, ese no es 2:38, es como 2:37, 39 por ahí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el 30 y 37. El 38 dice: Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Arrepentidos. Entonces el arrepentimiento se logra a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque el arrepentimiento compunge, conmueve, toca las fibras del corazón de la persona y lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a sentir dolor, y ese dolor lo lleva a tener el cambio de actitud, a darse la vuelta. Por eso dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: devuélvase, desen la vuelta y regrésese, porque van de espalda hacia Dios. Arrepiéntase. Amén. Ok, ¿mediante qué más logramos el arrepentimiento? Mediante la enseñanza bíblica. Porque claro, cuando hablamos de arrepentimiento, solo pensamos en las personas inconversas, o sea, los que todavía no pertenecen a la iglesia. Pero aquí hay más de uno que necesita arrepentirse. Buenas. Acuérdense que habían 12 cultos. ¿Se acuerdan que habían 12 cultos? Eso está por ahí en Mateo, creo que 4 o 5. Habían 12 cultos. De este lado había uno que decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Por favor, Señor, no mire mis pecados. Vea, Señor, que es que desde que me levanto estoy pecando. Mi pecado está siempre delante de mí. Señor, tenga misericordia, por favor. Y de este lado, amén, de este lado están los... Entonces, de este lado, él está orando: Señor, que es que yo no soy como esos sinvergüenzas del otro lado, que esos son unos pecadores, unos mundanos, son unos sinvergüenzas, son unos borrachos, unos fornicarios. Yo en cambio si oro, yo en cambio si diezmo, yo en cambio si ofrendo, yo en cambio si leo la Biblia. Yo realmente soy bueno. Yo no sé por qué tú no me has llevado ya para el reino de los cielos. Amén. Hay gente de esas dos clases en la iglesia. ¿Ya? Por eso hay gente que usted predica lo que predica y él ni se inmuta. ¿Ya? Hay la palabra, porque él se le agacha. Todos los mensajes se le agachan. Y les he contado la anécdota del viejito, ¿no? ¿Se acuerdan del viejito que el pastor tenía un viejito? Y todos los mensajes del viejito subían y le decía: pastor, qué mensaje, qué bendición. ¿Cómo le habló Dios a esos sinvergüenzas, pastor? Lo felicito. Amén. Y todos los mensajes eran lo mismo. El viejito venía y felicitaba al pastor: pastor, ¿cómo Dios lo usa? Es que hoy sí le dio leña a esos sinvergüenzas, porquerías que necesitan arrepentirse. Y el pastor, ya aburrido con el viejito: Señor, ¿cómo hago para que este me caiga?
Y un día, un culto, y no vino sino el viejito. Pero el pastor dijo, aquí voy. Y el hombre se jaló ese mensaje. Y el viejito vino contento y dijo, uy, hermano, qué mensaje tan... No, qué bendición de mensaje. Lástima que no vino nadie. Amén. Lástima que no vinieron los sinvergüenzas. ¿Ya? Entonces, así hay gente en la iglesia. Ellos se le agachan a todos los mensajes y ellos creen que el mensaje es para el de atrás. ¿Ya? Y esto lo ve uno mucho en conferencia de parejas. Cuando uno está dando conferencia de parejas, uno desde aquí ve a la gente cómo se codea. Me gusta usted. Y están ahí codeándose. Para él no es, ni para ella es para él. Eso lo ve uno desde aquí. Ellos creen que uno no se da cuenta. Amén. Porque se le quieren agachar a la palabra. Y la palabra es para todos. Amén. Amén. Soy tonto yo, escúchenme, hermano, soy tonto yo que estando allá, oyendo la palabra, me le agache. Habla conmigo ahora. Habla conmigo ahora, Señor, en que mi corazón anhela oír tu voz. Eso es lo que yo debo decirle cada vez que me dicen, hermanos, vamos a oír la palabra. Amén. No se agache, no se vuelva un pescado liso. No, dígale, Señor, lléveme por delante si quiere, atropéllame con tu palabra, pero háblame. Amén. Entonces, oír la palabra, oír la enseñanza bíblica produce también arrepentimiento. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Mire por qué ese por si quizás. Adivinen por qué. ¿Quién me dice? ¿No les parece rara esa palabra por si quizás? Hola. Porque puede que no. Porque es que ese texto no le está hablando a pecadores común y corriente, le está hablando a la iglesia. Amén. Esa palabra, si fuera un mensaje para gente inconversa que no conoce a Cristo, no existiría ahí. Pero es que note que lo que dice, porque el siervo del Señor no debe ser. ¿Dónde está el siervo del Señor? ¿Afuera o aquí? Sino que amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás. O sea, el siervo corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, que hay gente que estando aquí adentro de la iglesia aún no conoce la verdad. Hola. Tremendo, ¿no? Entonces la enseñanza de la palabra ayuda a esos que aún estando aquí adentro todavía no conocen la verdad, por si quizás. También el arrepentimiento se da mediante ¿qué? La disciplina de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos o contra ti, dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, el verso 16. Entonces, esa reprensión invita al cristiano, aquí está hablando con el cristiano, a que, hermano, o toma una decisión o yo lo corto. O te arrepientes o te mueres. Amén. Entonces el arrepentimiento también se da mediante ¿qué? Mediante la disciplina. Al muchacho que disciplinaron en 1 Corintios, al que vivía con la madrastra, ¿se acuerdan? Pablo dice, entréguenle el cuerpo ¿a quién? Al diablo, para que el alma se salve.
Y ya en la segunda carta a los Corintios, entonces Pablo les dice: ve, hermanos, al que Dios restauró y yo restauré, restauradle vosotros también. Entonces, esa disciplina pública para ese hombre fue mortal, amén, pero esa disciplina lo llevó al arrepentimiento y regresó. Ya segunda a los Corintios, entonces está la restauración de ese que vivía con la madrastra. Entonces la disciplina produce arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra de Dios que resulta, mire de qué resulta. Resulta en un cambio de criterio con respecto a ¿qué? A la relación del hombre para con Dios. O sea, el hombre que se para, que hace stop en su vida y se arrepiente, él cambia de criterio con respecto de él y de Dios. El arrepentimiento es siempre un elemento ¿qué? De la fe salvadora. ¿Aló? Miren lo importante que es esto. Amén. Por eso el curso lo comenzamos con la fe, porque la fe viene por el oír. Una vez que hay fe, esa fe le produce otro elemento. ¿Qué le produce? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento le produce conversión. Conversión es lo mismo que nacer o renacer. Amén. Nacer de nuevo. Ok. Diga gloria a Dios. El arrepentimiento es un cambio, un trasplante de corazón y mente que nos acerca a Dios. Implica apartarse del pecado, volverse a Dios en busca de ¿quién? Del perdón, porque solo Dios perdona pecados. Está motivado por el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Amén. El que se arrepiente es porque quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad. A mí me gusta el baile, a mí me gusta la pachanga, me gusta el vallenato, me gusta bailar, me gusta esto, pero me voy a someter a tu voluntad. Voy a renunciar a lo que a mí me gusta y voy a hacer lo que a ti te agrada. ¿Aló? Cuando uno entra por esa puerta, hermano, el evangelio es una delicia. Hay gente que dice que el evangelio, pues sí, que cantan bonito, que me gusta como viste la hermana de allá, ojalá yo pudiera casarme con una mujer de las pentecostales porque son buenas muchachas, ojalá yo pudiera tener un marido de los pentecostales porque le llevan a un buen mercado. ¿Cierto? No, el arrepentimiento es más que eso. Amén. Entonces, el arrepentimiento produce dos cosas. Aquí estamos viendo. Es un cambio de corazón, de mente, que nos acerca a Dios, que implica apartarse del pecado, volverse a Dios en busca del perdón, y esa actitud está motivada por el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Ahí llegamos. Preguntas. ¿Quedó claro lo del arrepentimiento? ¿Sí? Severino está callado. ¿Qué le pasa a Severino? Señor. El silencio es más elocuente. Sí, claro, no. El remordimiento no. El remordimiento lo sufre la persona que está arrepentida, ¿ya? Y que rompió ese pacto. Entonces esa persona tiene un sentimiento de culpa, ¿ya? El que está sin Dios no va a sufrir remordimiento porque él no tiene ese sentimiento. El remordimiento lo sufre quien tiene un sentimiento sano, pero rompe esa línea, rompe ese pacto con Dios. Y eso fue lo que le dio a Judas. Judas, después de que recibió las 30 monedas de plata, sintió remordimiento, que parecía arrepentimiento. El remordimiento lleva a la gente a cometer brutalidades. Si Judas se hubiera arrepentido,
no había tenido que colgarse del palo. Pero Judas no se arrepintió. Judas se llenó de remordimiento. ¿Ya? Y entonces eso lo llevó a irse a ponerse y colgarse de la rama del palo, y dice la Biblia que se reventó por las entrañas. Entonces es diferente al arrepentimiento, porque el arrepentimiento no lleva a la persona a cometer un error, sino a quitarse del error. ¿Ya? El arrepentimiento es la razón de haber cometido un error. ¿Ya? Pero cuando la persona siente arrepentimiento, no lo lleva a eso a cometer un error, sino a quitarse del error que está cometiendo. Judas sintió remordimiento y lo hizo cometer otro error, si se puede, pues peor al que ya había cometido, y arrepentido a su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Este arrepentimiento habla exclusivamente del convertido, pero que ha fallado. No, de los dos. De los dos. Lo grafiqué con el hijo pródigo. ¿Este arrepentimiento habla del converso? No. Sí, el inconverso también se arrepiente. Sí, el converso se arrepiente, pero como dice, comenzamos fue con la parábola de ¿Sí? Para definir qué es arrepentimiento. Para definir qué es arrepentimiento, comenzamos con la parábola del hijo pródigo. Pero una vez que el hijo pródigo se fue de la casa, entonces perdió los derechos de la casa. Para volverlos a lograr, ¿qué necesitan? Arrepentirse como cualquier pecador. ¿Ya? Por eso él dice: Padre, he pecado. ¿Ya? Entonces el que se aparta de Dios, allá afuera, está medido por la misma vara. Es un pecador, aunque tiene el conocimiento de Dios. Él sabe que eso es lo grave para el que se va de la iglesia. ¿Ya? Pero una vez que él decide regresar, ¿cómo lo logra? A través del arrepentimiento. Por eso el hijo pródigo dice: me volveré. Eso es arrepentimiento. Me volveré a casa de mi padre. ¿Y qué haré? Le pediré perdón. Me arrepiento, papá. Me arrepiento, papá, de haber hecho lo que hice. Me arrepiento de haberme ido. Aquí realmente estaba bien. Ahora quiero que, pues, ya perdí el derecho, no me hagas tu hijo, hágame como uno de sus jornaleros, pero como la misericordia de Dios es tan grande. Amén. Amén. Ojo a esto, porque esto también es delicado. Usted se aparta de Dios y usted, aún estando allá en la peor borrachera, en la peor porquería, usted sigue siendo hijo de Dios. Eso es lo triste para usted y lo grave para usted, que usted, aunque esté afuera revolcándose y esté en la peor desgracia de la vida, usted sigue siendo hijo de Dios, y eso es lo que va a hacer más fuerte su castigo, porque ese título Dios no se lo quita. ¿Aló? ¿Entendieron ese pedacito? O sea, no es que usted salió de este culto y se pegó una borrachera y dejó de ser hijo de Dios. Usted sigue siendo hijo de Dios. El hijo pródigo. Y Dios está esperando, y Él sigue mirando a ver cuándo usted viene para salir a encontrar. Si usted no viene, pues Él tiene la puerta abierta. Él te está esperando. Amén. Pero el título de hijo no se lo quita. Amén. A eso es que ya el apóstol escribe entonces, y se refiere a la doble condenación, porque siendo hijo y siendo de esta casa, te quedaste afuera y te condenaste. ¿Estamos? Amén. Señor. Una pregunta, hermano. Digamos, un cristiano que, bueno, camina bien en el Señor, pero hoy le fue mal en el trabajo, dijo una mala palabra o una mentira, de los pecados que comúnmente cometería cualquier ser humano que ya está convertido. ¿Ese pecado es por falta de arrepentimiento o sencillamente porque es humano? ¿Cómo se podría definir ahí? Acuérdense que hace unos días hablamos de los pecados que habla Juan, ¿recuerden? Juan
Jesús habla de dos clases de pecado y Juan habla de dos clases de pecado. ¿Ya? Entonces Juan dice: hijitos, ¿alguno de vosotros ha pecado? Y entonces todos dijeron: amén. O sea, ellos creyeron que eso era como una bendición pecar. Amén. Él dijo: hijitos, ¿alguno de ustedes ha pecado? Y todos dijeron: amén. Entonces Juan dijo: a este. Aquí está una congregación de perversos. No, Juan dijo: abogado tenemos. Refiriéndose a esos pecados. Porque, hermano, miren, aquí, hoy en este culto, no hay uno solo que no haya pecado. Y el que diga que no, ya pecó. Por mentiroso. Decimos a él mentiroso, sí, sí. Amén, ya pecó. Hasta ahí no había pecado, pero acaba de pecar. Qué tonto, ¿cierto? Si hubiera dicho amén, se había salvado. Entonces, los seres humanos, dice la Biblia, no hay hombre que no peque. ¿Ya? Lo que pasa es que nuestros pecados, los pecados que nosotros cometemos hoy, obviamente que ya son de otra naturaleza. Entonces, Juan dice: hijitos, vean, lo que pasa es que hay una cosa que ustedes tienen que entender. Hay un pecado que es pecado que se llama pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. O sea, el que comete un pecado de muerte, por él ya no hay que orar. Ya decirle: hermano, Dios lo bendiga, saludos al diablo, no hay nada que hacer. Pero hay otro pecado que no es de muerte, por el cual yo digo, dice Juan, que se hagan rogativas y que se pidan. ¿Ya? Eso es lo mismo que Jesús había dicho años atrás, porque acuérdense que Juan está por allá en el año 100 después de Cristo. Entonces, eso es lo mismo que Jesús había dicho en su ministerio. Él había dicho: vean, todo pecado le es perdonado a los hombres. Escuche que dijo: todo pecado, pero después dice: pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado ni se lo perdonamos ni en este siglo ni en el venidero. Y ya entonces el apóstol le agregó otro que tampoco tiene perdón, y es el de apostasía, el que apostata de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Me voy a poner yo como ejemplo, porque es cruel el ejemplo. Yo llevo aquí ya 4 años enseñando la palabra, ¿cierto? Algunos lo han aprovechado, otros no, pero igual he enseñado la palabra. Pero el próximo domingo yo salgo a escuela dominical y les digo: hermanos, perdónenme, pero lo que les enseñé todos estos 4 años no era. Acabo de encontrar la verdad. El que se quiera ir conmigo, voy a montar un chuzo allí abajo. Así que ahora sí tengo la verdad. Ese es un apóstata. Amén. ¿Ok? Ese es un apóstata. Entonces, ese señor, esa señora tiene un problema gravísimo con Dios, porque conoció la verdad y la vomitó, la despreció, y ahora se va a ir a predicar algo que le conviene. No fue que encontró la verdad, sino que le conviene. ¿Ya? Entonces, esos pecados de los que habla Salomón son los que a diario cometemos, de pensamiento, de palabra, de hecho. Amén. A veces uno con una sola acción, con un solo movimiento, con una sola mirada, ofendió al hermano. Esa ofensa es un pecado. ¿Ya? O usted salió de culto, ahorita 10 minutos más tarde sale de culto, va tranquilo por la calle silbando el coro.
Cuando, quieto papá, bájese de lo que tiene. Y usted se acordó que en el mundo usted era boxeador y saca y ¡pum! Y el hombre queda ya noqueado, 3 días arriba y 2 días abajo. Pero después de que usted reaccionó, usted dice, en poder de Jesús, yo soy cristiano. ¿Qué me pasó? Y entonces usted dice, no, ya la embarré, ya me pego una borrachera porque ya sé que no. Escuchen esto, este es uno de los versículos que más me ha ayudado a mí para mis debilidades. El Salmo 103 dice, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan sus pactos y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, después de decir que se acuerdan que somos polvo, nos ofrece todo ese mercado, hermano, que uno dice, definitivamente este Dios es extraordinario. Amén. Hermano Severino. No, lo digo, la ley por el carácter que tenía de ser algo impuesto y gravoso no producía prácticamente arrepentimiento en la gente, a diferencia del Evangelio, ¿cierto? Que es un mensaje de amor. Es correcto, sí, es correcto. La ley era para castigar. Amén. El que la hacía, y el pago era, se muere. Había que matarlo. Si lo cogían en adulterio, mátenlo. Si no guardaba el sábado, mátenlo. Esa era la ley, era implacable. Pero vino entonces la contraparte. Vino la misericordia, vino el amor, vino la reconciliación, vino el perdón. ¿Salvo? Sí, entonces hermano, ahí habría entonces como un pecado, como yo lo he entendido, como que una torpeza, ¿sí? Algo que llegó así, pero hay otro que usted enseñó que era uno que era premeditado, deliberado, Ese es el de muerte. calculado. Ese es... Pero es que el de muerte, por eso le digo, o sea, el de muerte es el pecado que usted no blasfema contra el Espíritu Santo así, de torpeza. Para usted blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que haberlo organizado bien y haberlo pensado bien. Ya. O sea, nadie blasfema contra el Espíritu Santo así, porque dijo una bobada. No. Para yo blasfemar contra el Espíritu Santo tengo que tener conocimiento. ¿Ya? Conocimiento. Y Juan, en respecto al pecado que usted habla, Juan entonces está hablando del pecado, de otro pecado que no es que no, Dios no lo perdone, que califican el pecado de muerte, pero es el pecado que concibe la persona. Ese Dios lo perdona, pero a ese le cuesta un poquito más, porque pecó no de accidente, no fue que se pegó un martillazo y en vez de decir hay poder en Jesús se le salió lo otro, sino que usted dijo, bueno, le pongo la cita, le doy un besito, le hago esto, le digo que la quiero, después vuelvo y la invito, la llevo a almorzar, después aquí, después allá, y usted dura un año tramando todo eso, hasta que... Entonces, ese pecado, Santiago dice, ustedes no vengan a decir que es que ustedes son tentados de parte de Dios. No vengan a hablar aquí bobadas que yo me conozco eso de sobra. Porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia concibe el pecado. ¿Ya? Y empieza a tramarlo. Y entonces ese pecado se gesta, usted se embaraza de pecado. ¿Ya? Se embaraza de pecado y da a luz a eso es que Juan llama muerte. Da a luz un hijo que se llama muerte porque usted termina ejecutando su plan macabro. Yo he visto que ahora últimamente el departamento de sonido deja este micrófono aquí. Ahí les voy a contar por si a alguno le interesa. Y justo termina y el micrófono queda aquí. Este micrófono vale millones. Les doy el precio además, por si a alguno le interesa pegar. Amén. Entonces, usted ya se dio cuenta que el micrófono queda aquí. Usted dice, ajá,
están dejando el micrófono en el púlpito, ese micrófono me sirve a mí para un desvare, yo voy a ver cómo me hago el loco, entonces dice, bueno, yo voy a observar a ver, Andrés, a qué horas es que apaga la luz y a qué horas es que cierra el salón, y usted empieza a hacer una trama durante un mes, 2 meses, usted sigue viendo que el micrófono sigue quedando ahí, que Andrés apenas todo el mundo se va, entonces apaga la luz, pero usted se da cuenta que la puerta las queda abierta, entonces dice, ya, entonces lo que yo tengo que hacer es que cuando Andrés apague la luz, yo me bajo, me subo por la puerta de atrás, hago de cuenta que voy para el baño, me subo, me echo el micrófono en el bolsillo y salgo y nada pasa. ¿Ya? Entonces usted se tira 2, 3 meses haciendo ese programa. Cuando usted hizo esto y sale, su pecado acaba de dar. Usted se embarazó por 2, 3, 4, 5 meses y una vez que usted tiene el acto aquí, dio a luz un niño llamado pecado. Ese pecado es llamado de muerte, tiene un problema serio con Dios, porque usted no pecó de insofá, Lo calculó. sino que usted duró tiempo echándole cálculo, hasta hizo un... Pero a usted se le olvidó que el pastor había puesto una cámara allá. Entonces, al próximo culto, ¿y qué pasó con el micrófono? ¿Y dónde está el micrófono? ¿Y Jonathan el micrófono? ¿Andrés el micrófono? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el micrófono? No, se perdió. Andrés, miremos el video. Ya, entonces le damos retroceso al video y aparece que en el culto del martes, Marcos se robó el micrófono. ¿Sí? Sí, ya digamos el pecado. Espérate, porque ese video, está en 2 resoluciones, en la cámara de Dios, que todo lo ve, y en la cámara de seguridad de este edificio, que no lo ve todo, pero ve algunas cosas. Eso es lo grave para el cristiano que peca deliberadamente. ¿Ok? Digamos, entonces el pecado de David, él es de ese tipo, premeditado. De ese tipo, por eso mire que el Señor le dice a David, lo que hiciste es grave, es un pecado de muerte. Lo que pasa es que David fue supremamente inteligente en el momento en que lo necesitó, porque el Señor le dice a través de Natán, le dice, ese hombre eres tú. Así, manos abajo. Pero el Señor te manda a decir, escoge quién quiere que te castigue. ¿Quiere que te castigue Dios o que te castigue el hombre? Y ahí fue donde David fue inteligente, dijo, no, que me castigue Dios, porque Dios sabe tener misericordia. El hombre me mata. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero a David le correspondía, por lo que decía Severino ahorita, por ley, le correspondía morir. ¿Y de qué manera? Porque era el rey, le correspondía morir. ¿Y de qué manera? Pero el asunto fue que David, en el momento en que tenía que ser inteligente, fue inteligente. Porque Dios le dice, ¿quién quiere que te castigue, el hombre o Dios? Y él inmediatamente dice, Dios, claro. Dios, porque yo sé que aunque Él me deje medio muerto, Él me levanta. Él hace la vida y Él la cura, pero el hombre me acaba. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está claras ahí? Oiga, la pasamos hasta rico, ¿no? La palabra del Señor es así, deliciosa. Estudiándola con despacio. Que a mí lo que me gusta es que uno viene a predicar. Cuando uno viene a predicar, uno no tiene compasión de nadie. ¿Ya? Si entendió, dijo soso, y si no, de mal. No, cuando se viene a enseñar es diferente. Pues tomamos el tiempo y la idea es que a todos nos quede clara la idea. Esa es la diferencia entre predicar y enseñar. ¿Ya? Porque el que predica, él predica y
Dios los bendiga, hermanos, esta era mi sermón. Y ya. Y usted dice, pero yo no entendí esa vaina que él dijo. Ya me predicó, hermano. El que viene a enseñar tiene que estar dispuesto a aclarar. Amén. Entonces, por eso es bueno que nos dediquemos a esto, a aprender la palabra. Y aproveche, porque es el tiempo de aprender. Mañana le vendrá un gran pastor, mejor que el hermano Rodrigo, pero será un predicador. Dice, pues ¿cuándo era que yo puedo preguntar? El hermano nunca da la opción de preguntar. No le va a dar opción porque él no va a estar enseñando, él está predicando. Y si es un evangelista, peor. ¿Ya? Eso no quiere decir que ese ministerio sea menos que este, no, es tan bueno como este. Pero usted tiene que aprender a vivir el tiempo. Entonces, viva este tiempo. Amén. Aprendamos la palabra, comamos la palabra, atesoremos la palabra, porque algún día la vamos a necesitar incluso para corregir al predicador. Amén.